Bueno, y como adelantábamos algo, decidimos titular esta columna como Adolfo pero con peluca. Vamos a hablar un poco justamente de las similitudes que tiene el movimiento que encabeza Javier Milei, que sorprendió en las últimas pasos saliendo primero, con ciertas expresiones que podrían ser de movimientos extremistas reaccionarios, ¿no? Como el nazismo. Vamos a hablar también de lo que fue... lo que adelantábamos un poquito en la apertura, lo que fue la revelación que hubo sobre la vinculación que tiene Victoria Villarruel con nada más y nada menos que Echecolás, el responsable de la desaparición de Jorge Julio López. Pero para empezar me resulta interesante caracterizar un poco a Javier Milei y a su fuerza política, porque hay una discusión alrededor de si corresponde o no caracterizarlo como fascista, ¿no? Claramente vemos que en su programa y en sus exabruptos y en sus declaraciones hay similitudes con el fascismo e incluso con el nazismo, ¿no? Sus expresiones cuando habla de la izquierda, hace poco llegó a decir, también mezcla todo, ¿no? Porque él le dice socialista, todo lo que está por fuera de Libertad Avanza, básicamente socialista, de Larreta hasta el Frente de Izquierda, pasando por el kirchnerismo y el populismo, Lula, Cristina, etcétera, son todos socialistas para él, ¿no? Dijo que son excremento humano, ¿sí? Una expresión muy parecida al tipo de expresiones que usaba Adolfo Hitler. Y además, si vos mirás los discursos, no sé si escuchaste el cierre de campaña que el tipo ponía la voz ronca y hablaba así. Te juro que era un recurso expresivo que utilizaba Adolf Hitler en sus discursos. O sea, está copiado de ahí. Ahora, que haya un recurso expresivo estético no quiere decir que alguien sea nazi, ¿no? Pero si estás imitando a Adolf Hitler, digamos, y además estás presentando un programa que representa una disminución de derechos para la clase trabajadora, para los sectores populares, ¿no? Contra los derechos de las mujeres, etcétera, bueno, algo de similitud tenés con esos movimientos reaccionarios. Claro, ellos te dirían, bueno, ¿cómo va a ser nazi si es judío, por ejemplo? Totalmente, y además idolatra, lee el Torá, idolatra Israel, etcétera. Pero de alguna manera, lo que no podemos caracterizar es su movimiento como un movimiento fascista, porque el fascismo tiene sus características históricas, ¿no? Los marxistas hablamos de movimientos y no solamente por las intenciones de quien encabeza esos movimientos o las características personales, sino por las características sociales, las vinculaciones que tiene. El fascismo obviamente era un movimiento que tenía grupos paramilitares armados, como las camisas negras en Italia o como las SS en Alemania, que directamente actuaban de manera imperiosa, iban, digamos, y atacaban a los judíos, a los comunistas, etcétera. Sí, claro, el fascismo era un movimiento de masas, o sea, no hay muchos sectores de masas en la sociedad. Está la clase trabajadora y la pequeña burguesía, la clase media, un movimiento de clase media empobrecida. Exactamente, lo que tenemos con Milei más bien es una persona que tiene exabruptos, que tiene características ultra reaccionarias, pero que no se puede caracterizar como movimiento fascista, aunque como sus propuestas van al choque con las estructuras democráticas del Estado y del sistema, probablemente implique giros bonapartistas si él llega al poder, ¿no? Bonapartismo, que es una categoría también que usamos los marxistas, pero que quizás no es de uso público, ¿no? Incluso en el lenguaje político, es cuando una presidencia o un gobierno se apoya en el carisma personal y en el empuje personal de una figura, y esa figura se eleva por encima de las instituciones y bonapartea, como dice el propio término, ¿no? Pasa por encima, es decir, Milei con la dolarización, uno se imagina que eso implicaría un debate en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Milei no es una fuerza que haya tenido un arraigue provincial, por lo tanto seguramente esas propuestas irían a un choque con el Poder Legislativo. ¿Qué pasa en esos choques? Puede haber un apoyo en otras instituciones que le permitan pasar por encima del Poder Legislativo, eso sería un peligro bonapartista, y eso es lo que lleva implícito la propuesta radical de transformación derechista del Estado que sostiene Milei. Sí, tal cual, no solamente desde el punto de vista nacional, también toparía con las legislaturas provinciales y con los consejos deliberantes municipales. Cuando uno empieza a sumar todos los estadios del Estado, en realidad una buena parte importante de la caja estatal con la cual hacer una política o la otra está en manos de estados provinciales, municipales,
que no son de Libertad Avanza, que son peronistas, Juntos por el Cambio, de partidos provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente, porque Milei propone un 15% de recorte del PBI, pero claro, o sea, es un recorte brutal, ya vamos desde el vamos, pero si vos descompones cómo se compone el PBI, hay una parte importante que es coparticipación. Entonces irías un choque directo con esos sectores, como vos bien decís, cuando sin ese choque el programa es inaplicable. Ahora, después hay que ver si Milei no modera su programa o no gira, pero implícitamente lleva esa amenaza, digamos. Bueno, pero Milei esto lo sabe, porque se lo han preguntado, periodistas le han dicho, bueno, vos decís que todos son castas y que sos una porquería y que no negociás con nadie. Ahora, vos como máximo vas a tener un tercio del Congreso y del Senado, ¿cómo vas a hacer? Y Milei dijo, y bueno, a mí me va a respaldar el pueblo. Con eso que está diciendo concretamente, que tiene que construir un movimiento de masas para poder llevar adelante eso. O sea, te lo dice con otras palabras, pero te está diciendo. Pero vamos a ir al primer aspecto, que es justamente esto que se reveló de la candidata a vicepresidente de Milei, Victoria Villarroel. Entonces vamos a escuchar ahí y ella parece... qué es lo que se decía. La imagen para mostrar, ahí la estamos mostrando. Estos son los cuadernos del represor Miguel Echecolatz y ella aparece listada allí como un contacto de Echecolatz. Esto, entiendo, surge en el marco de la causa por la investigación por la desaparición de Jorge Julio López. Vos eras la abogada de Jorge Julio López. ¿Qué pensaste cuando te enteraste de esto? Me lo mandó mi compañera Guadalupe Godoy, abogada conmigo en ese juicio. Bueno, esto es lo que aparece habitualmente en los papeles y demás que tienen los genocidas. Ellos llevaban un registro, pasó lo mismo en la causa Febrés, que fue un prefecto que se encargaba nada más que nada menos que de la sala de las embarazadas en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA, con su computadora personal. Ellos llevaban un registro de contactos, personas a las que podían tocar, acercarse, pedir ayuda. Cecilia Pando, que es la otra que aparece ahí, claro, venía directamente a los juicios, nos agredía, nos gritaba desde el público. Y Villarroel era una de estas personas en contacto permanente con los genocidas. Yo llegué hasta el año 2015, pero buscando en Twitter hasta el año 2015 tengo ataques permanentes de Victoria Villarroel, mucho antes que sea candidata, es decir, es alguien... Bueno, bien, ahí estaba Miriam Bregman, que fue abogada justamente de la causa de Jorge Julio López. Para informar un poco, quien reveló, digamos, esta información, ¿no? Lo de la figuración de Villarroel en los cuadernos de Echecolatz fue Guadalupe Godoy. Es una militante de derechos humanos y abogada también en los juicios por los crímenes de lesa humanidad en La Plata. Y reveló directamente, o sea, esto, ¿no? Que aparece el nombre de Villarroel en el cuaderno de Echecolatz. Como una contacto a la que se podía pedir la ayuda. Totalmente. Echecolatz, para quien no lo sepa, fue el director de investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del general brigadier Ramón Camps durante la dictadura militar. Fue condenado por varios crímenes. En realidad... fue, por ejemplo, condenado por secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes durante la Noche de los Lápices. Exactamente. Además, la apropiación de menores y la desaparición de Jorge Julio López, ¿no? Luego fue beneficiado con la ley de obediencia debida, pero en el 2006, cuando fueron anuladas las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado por las causas que ya habían sido cerradas anteriormente. Esto es interesante también porque justamente a partir de la anulación de las causas de obediencia debida es que con la lucha del 2001, ¿no? La rebelión popular del 2001 trajo, entre otras cosas, esto de que un gran cuestionamiento popular a la política que se había tenido con respecto a los militares, y por eso los militares dejaron de poder hablar directamente de sus ideas y surgen estas agrupaciones como la que funda Victoria Villarroel en ese momento, a partir del 2001, que es Jóvenes por la Verdad. Claro. Que tiene un discurso, obviamente, de defensa de los militares. Al lado del cuaderno figuran las siglas COFA, que significa Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que era justamente un lugar donde se juntaban las organizaciones pro impunidad para organizar la defensa de los genocidas, básicamente. Y Mercado, el marido de Cecilia Pando, contó incluso en un posteo en Facebook que él conoció a Videla a través de Victoria Villarroel. Es decir, que Victoria Villarroel tenía un vínculo muy estrecho con los militares
que estaban detenidos y según se trascendió hoy también en Radio Con Voz, las visitas podían ser a todos los militares, ¿sí? Si vos ibas a visitar a alguno, y además se dice que tenían ciertos beneficios en la cárcel, que podían venir fuera de hora, etcétera, podías visitar a todos. Así que incluso hay posibilidades de que Victoria Villarroel haya ido a visitar a Echecolás en la cárcel. Algo que es gravísimo, ¿no? Directamente. O sea, es un dato oscurísimo, antidemocrático, y es la expresión de lo que es la lista de Javier Milei. Recién hablábamos del carácter reaccionario de su programa, pero esto directamente es la reivindicación de la dictadura militar. Villarroel te va a decir que no, te va a decir, no habla de reivindicación, habla de que hubo violencia de los dos lados, es como una teoría de los dos demonios, más derechista igual. Bueno, a veces dicen, bueno, los libertarios, pero ustedes solamente se quedan en Villarroel, como si Villarroel fuera toda la lista. Tenemos otro ejemplo, el de Nahuel Sotelo, de 28 años, diputado de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, y es autor del libro Carta a los 70, el dolor de la otra parte, es decir, victimiza a, entre comillas, las víctimas del terrorismo guerrillero, y habla a favor del discurso negacionista. Recientemente estuvo en un programa de Radio Perfil y cuando se lo dijo, bueno, pero vos sos negacionista y demás, titubeó mucho, le temblaba prácticamente la voz, evidentemente están ahora en un discurso de tratar de ampliar para ver si ganan, pero cuando se le empezó a leer la solapa al libro y demás, era un discurso completamente negacionista, aparte que lo dice el propio título, Carta a los 70, el dolor de la otra parte. Totalmente, pero además, para los libertarios que dicen es solamente Villarroel, vamos a escuchar un fragmento de su propio líder, Javier Milei, cómo menciona cómo habla de los socialistas, justamente, que también fue otra de las noticias de estos días. Instalarle la Unión Soviética Latinoamericana, cuando la Unión Soviética fue una máquina de empobrecer gente, ¿no? Todo lo que toca el socialismo lo destruye. El socialismo, digamos, siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además es un sistema asesino que asesinó a 150 millones de seres humanos. Yo no entiendo cómo pueden seguir creciendo en ese sistema. Pero ¿sabes lo que sucede? Es que es el sistema que le permite a los envidiosos y resentidos, ¿sí?, llevar una vida, digamos, más cómoda, ¿sí? O sea, porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano, ¿sí?, que básicamente, por no querer soportar el brillo de otro ser humano, está dispuesto a que todos estén en la miseria. O sea, porque ese es un socialista, en el fondo es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del alma. Son malas personas. Bueno, hasta ahí porque ya es bastante gráfico, digamos, el lenguaje que utiliza. Es un lenguaje directamente racista, reaccionario, xenófobo, o sea, no sé cómo categorizarlo, es de ultraderecha, y además total. Ignorante. Vos nos achacaste el estalinismo a nosotros, pero ¿quién poronga inventó el montaje? No, además, cine? 150 millones de personas, yo no sé, ni siquiera en la historiografía norteamericana se llega a esa cifra. Yo no sé ni cómo inventa esa cifra, pero además que es de una ignorancia total porque habla de socialismo. En realidad empieza hablando de Lula, de Cristina y de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Ni siquiera habla de gobiernos verdaderamente socialistas. No, pero tomando en cuenta de que ponerle que hable de la Unión Soviética, el montaje del cine, el cine como lo conocemos hoy se inventó en la Unión Soviética. El primer sistema de salud estatal como sistema salió en la Unión Soviética. En realidad tiene un montón de cosas el socialismo. Si empezamos a hablar de victorias culturales y desarrollo, bueno, empecemos a hablar, pero es de una ignorancia total. No, pero además esto de el socialista tiene una enfermedad del alma que no quiere que otro ser humano brille y quiere que estemos todos hundidos en la pobreza. Eso es un discurso completamente nefasto, o sea, es subhumanizante. No, y además que es incomprobable. O sea, vos construís un enemigo, le atribuís un montón de cosas y no hay forma de contraponer eso, porque bueno, es lo que a vos te parece. O sea, de una enfermedad del alma, ¿cómo haces para comprobar una enfermedad del alma? Bueno, pero en definitiva esto se toca con lo otro, porque es parte de esa agenda que tienen en común las nuevas ultraderechas, que tiene que ver con la batalla cultural, como le dicen ellos, ¿no? Como sacar al marxismo cultural de las instituciones, de los estados, etc. De alguna manera ellos saben que necesitan crear un oponente, un enemigo,
para justificar el problema de la crisis. Obviamente lo veníamos mencionando en varias editoriales, como los gobiernos progresistas que están en el poder en muchos lugares no terminan no dando respuestas, digamos, a las necesidades económicas de las poblaciones. Acá lo vemos con el Frente de Todos, ¿no? Lo que fue el gobierno de Alberto y cómo creció la miseria. Como esos gobiernos son percibidos a grandes rasgos de izquierda, esto tiene un rebote hacia la derecha y da lugar a estos discursos ultra reaccionarios de parte de Milei, que van de la mano, porque ¿cuál es la relación entre el programa, las ideas de Milei, la creación de un enemigo subhumano, ¿no? Excremento humano, como él dice? Hoy somos los socialistas, mañana puede ser otro colectivo, puede ser la identidad de género, etcétera, como vino haciendo Bolsonaro en Brasil. La unidad de todo esto es que necesitan crear una hostilidad total para aplastar la resistencia de los sectores populares cuando se levanten contra las reformas que quieren aplicar en esa transformación reaccionaria del Estado, en ese programa económico empobrecedor que quieren aplicar. Entonces, nosotros tenemos que desde el otro lugar organizar una resistencia, empezar ya mismo a discutir. El triunfo de Milei ha despertado grandes debates en muchos lugares. Hoy hubo asamblea en Filosofía y Letras, también hubo en La Plata, hubo asamblea en distintos lugares de trabajo, en el CONICET, porque la sociedad, la vanguardia de la sociedad, los compañeros y compañeras que identifiquen detrás de esto un tufillo nefasto, tenemos que empezar a hacer algo para prepararnos para lo que se viene, porque si bien todavía, como decíamos al principio, no tienen un movimiento fascista, un movimiento que puede ir al choque para garantizar lo que quieren hacer, hay que aplastar el huevo de la serpiente antes de que nazca.